Profe, ¿puedo preguntar de qué trabajo había dicho a un inicio? A ver, no entiendo. ¿Qué trabajo qué, perdón? Había dicho que nos fue mal. En los resúmenes que me mandaron de sistema nervioso. Oye, pero yo ya chequé la plataforma y no tengo calificación, o cómo se calificó, o cómo nos vamos a enterar de la calificación que tenemos. No, yo aquí las tengo, no se las he enviado, se las voy a enviar cuando las tenga todas. Ah, ok, Oiga, ok. profe, ¿Sí? a mí no me dejaba poner una foto, o sea, como que tardaba mucho en cargar y se lo mandé en Word, pero están las fotos ahí. Si lo mandaste, llegó. Ah, Profe, pero no hay problema que lo mandemos así. No hay ningún problema, el chiste es que yo lo tenga. Ahora pues, ¿Sí? La cosa es que hay personas que me mandaron un cuarto de hoja, ¿sí? Hay quien me mandó media hoja, ¿sí? Hay quien me mandó un resumen bien hechecito, ¿sí? Entonces, su calificación está del 1 al 100, en la escala de 1 a 100, y como un gran porcentaje están por abajo del 50. O sea, van a tener puntos, pero muy por abajo. Entonces, pues depende del trabajo que ustedes envíen, de su calificación. oiga, profe, yo le quería preguntar, Oigo, del tema de glándulas, ¿sí? dijo que ya lo había terminado para lo de... No, ¿No? no hemos terminado. Ah, yo entendí que sí. Le iba a preguntar eso porque no había visto que subiera la tarea a la plataforma. Ya ve que luego la sube para que... No, si no está la plataforma, si no está en la plataforma es que todavía no es tiempo. Ah, bueno, ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, yo ahorita nada más califiqué sistema nervioso. Ok, profe. Ok, entonces estábamos viendo, pues básicamente, cómo se clasificaban o cómo se clasifican las hormonas de acuerdo a su composición química, y vimos primero las hormonas esteroides. El otro es el grupo amina y aminoácidos, que básicamente son derivados de compuestos derivados del amoníaco, ¿sí? Y normalmente es un aminoácido, puede ser tiroxina, como está aquí, puede ser fenilalanina, ¿sí? Y de aquí se derivan todos los demás compuestos. Inclusive aquí tenemos la melatonina, ¿sí? Entonces, la tiroxina, las catecolaminas, todas estas hormonas son derivadas de aminos, de aminoácidos, ¿sí? Entonces, estas hormonas, le digo, básicamente son las secretadas por la médula adrenal, la tiroides y la glándula pineal. La glándula pineal, la melatonina, tiroides, la tiroxina, tenemos cómo se sintetiza la tiroxina, y en esta secuencia tenemos las catecolaminas, donde vemos que básicamente de la fenilalanina, ¿sí? Una
enzima la va a transformar en tiroxina, esta en dopa, una enzima lo transforma en dopa, otra enzima en dopamina, otra enzima en noradrenalina y otra enzima en adrenalina, ¿sí? Entonces son las hormonas derivadas de los grupos aminoácidos. Las hormonas derivadas de los ácidos grasos normalmente son aquellas que se sintetizan a partir de los fosfolípidos de la membrana. ¿Sí? De los fosfolípidos de la membrana vamos a tener el ácido araquidónico y el ácido araquidónico puede ser atacado por dos enzimas, la LiPoX o la COX-1. Cuando es atacada por la hormona LiPoX, ¿sí? Nos va a dar los leucotrienos. Y cuando es atacada por la hormona COX-1, nos va a dar las prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas y los trombohexanos. Profe, ¿cuál es la que dijo del LiPoX? Por favor, ¿me podrías repetir, por favor? Los leucotrienos. Gracias. Sí, normalmente son derivados de ácidos grasos poliinsaturados y entonces son las prostaglandinas, tromboxanos y Instala el leucotrienos. Windows, quizás sea por eso. ¿Sí? Los péptidos, entonces sabemos que un péptido es una cadena de aminoácidos menor a 100 unidades, a 100 aminoácidos, ¿sí? Decimos que son polipéptidos de 2 a 99 polipéptidos, si son más, proteínas. Las polipeptídicas normalmente son las hormonas, la canción, perdón. Otra vez. ¿Qué está pasando? Los péptidos son principalmente factores reguladores del hipotálamo, ya hormonas hipotalámicas. Las hormonas hipotalámicas son la hormona antidiurética, la oxitocina, ¿sí? Hormona estimuladora de la corteza adrenal, hormona estimuladora de los melanocitos. Estas de aquí son las hipotalámicas, ADH y oxitocina. Estas son hipofisiarias, ACTH, hormona estimuladora de la corticotropina, la hormona estimuladora de los melanocitos, el glucagón del páncreas, la gastrina del sistema
Estas dos, gastrina y secretina, son del sistema gastroentérico, y la calcitonina, que es de la tiroides. Entonces, son hormonas peptídicas. Los factores reguladores del hipotálamo son la hormona liberadora de las gonadotropinas, hormona inhibidora de las gonadotropinas. O sea, hay una serie de hormonas que son factores reguladores, que el hipotálamo regula otros factores. ADH y oxitocina, ¿sí?, son también hormonas hipotalámicas. Corticotropina y estimuladora de los melanocitos es de hipófisis, glucagón del hígado, gastrina y secretina de gastroentérico, calcitonina de tiroides, que son los diferentes hormonas y más o menos como las de qué provienen, o sea, son peptídicas. Las proteicas, ¿sí? Las proteicas ¿sí?, son la insulina, paratormona, hormona estimuladora de la tiroides, la prolactina, folículo estimulante, luteinizante, estimuladora de la tiroides, y la somatotropina o hormona del crecimiento. ¿Sí? Entonces, aquí ponemos el grupo de las proteicas y polipépticas, ¿sí?, y del hipotálamo, ¿sí?, hormona liberadora de la tirotropina, hormona liberadora de la corticotropina, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿sí?, factores reguladores del hipotálamo, ¿sí?, estas. Entonces, otra vez, hormona liberadora de la tirotropina, ¿sí? Entonces, en inglés, release, tirotropin, release hormone, ¿sí?, hormona liberadora de la tirotropina, hormona liberadora de la corticotropina, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, hormona liberadora de las gonadotropinas. En la hipófisis, ¿sí?, vamos a tener hormona del crecimiento. Esta GH, growth hormone, hormona del crecimiento, ¿sí?, también es STH, somatotropin hormone, ¿sí?, la hormona del crecimiento. Entonces puede ser STH o GH. Profe, ¿ya le cambió de diapositiva o sigue en la de No. péptidos y proteínas? Estoy en la misma. Ah, ok. Hormona estimuladora de la tiroides. Solamente este es un cuadro donde estoy poniendo todas las anteriores, ¿sí? Solo para que se vayan acostumbrando a las siglas, porque así es como las van a ver, ¿sí? Entonces, en la adenopófisis, otra vez, hormona del crecimiento puede ser GH de growth hormone o puede ser STH, somatotropin hormone. ACTH,
hormona adrenocorticotrópica o estimuladora de la corteza adrenal. Hormona folículo estimulante, FSH. Hormona luteinizante, LH. Y prolactina. Estas ADH y oxitocina, estas son hormonas, ¿sí? Son hormonas hipotalámicas, son del hipotálamo. Son liberadas a través de la neurohipófisis, pero su síntesis es en el hipotálamo. La calcitonina es una hormona sintetizada en la tiroides. En el páncreas, insulina y glucagón. En paratiroides, paratormona. En riñón, renina y eritropoyetina. Hay una enzima que se produce en el estómago, que también se llama renina, para que no se vayan a confundir. Esta es una hormona del riñón, la renina y la eritropoyetina. Esta es el péptido natriurético atrial del corazón. Estómago, gastrina. En el intestino delgado, secretina y colecistocinina. Profe, ¿con cuál dijo que no nos fuéramos a confundir? Es que ya no escuché bien. El estómago produce una enzima, no una hormona. El estómago, su hormona es la gastrina. El estómago produce una hormona que se llama renina. ¿Sí? Okay. En el riñón es una hormona. Y en el estómago es una enzima. Y la placenta va a producir somatotropina, ¿sí? Y las progesteronas, ¿sí? La gonadotropina coriónica, que básicamente es progesterona. Las hormonas, de acuerdo a su naturaleza, se sintetizan. Las hormonas que son aminoácidos, ¿sí? Todas las hormonas que se sintetizan a partir de aminoácidos, o sea, las de aminoácidos, los polipéptidos, las polipeptídicas y las hormonas proteicas se sintetizan de la misma manera, ¿sí? Entonces, todos los aminoácidos, ¿sí?, se sintetizan por la vía genética.
Pues se hace que primero, lo primero que tiene que pasar es que el ADN, ¿sí? El ADN se transforme en RNA mensajero. O sea, primero hay una transformación ADN a RNA mensajero, igual que se sintetizan todas las proteínas. El RNA mensajero, ARN mensajero, ¿sí? Se va a traducir, o sea, primero se traslada, ¿sí? De ADN a ARN. El ARN mensajero se va a traducir en aminoácidos, ¿sí? Si recuerdan, las cadenas de ADN, ¿sí? Están compuestas por nucleótidos, adenina, timina, citosina, guanina, son repetición de letras, es una repetición, y cada tres letras es un codón, o sea, es una unidad que va a traducir a un aminoácido. Entonces, cuando en el ribosoma es traducida este ARN en cadenas de aminoácidos, ¿sí? Se van a formar, obviamente, aminoácidos. Si necesito tirosinas, pues me va a dar puros aminoácidos tirosina. Si necesito fenilalanina para hacer catecolaminas, pues me va a dar una cadena de fenilalaninas, ¿sí? Que me van a servir para hacer las catecolaminas. O los polipéptidos o las proteínas. Entonces, si nosotros tenemos... Porque ya no quiere dibujar. Ya no puedo dibujar. No. Bueno, pero voy a ver cómo le hago ahí. Entonces, una vez que está traducido, una vez que tienen la traducción, ¿sí? Cuando tienen la cadena de aminoácidos, ¿sí? Normalmente la enzima polimerasa, que es la que nos va a hacer la cadena, ¿sí? La que nos va a formar la cadena de aminoácidos, trae señales de dónde empezar y dónde terminar, pero esas señales también son codones y también codifican para aminoácidos, pero esos aminoácidos no nos sirven para, o no van a formar parte de la hormona, ¿sí? Entonces,
Dice que las hormonas proteicas se sintetizan inicialmente como prehormonas. O sea, es una cadena larga. Es una cadena larga de aminoácidos, ¿sí? En el núcleo de la célula, entonces el ADN se va a transformar en ARN mensajero. Va a ser una cadena así largota. Vamos a suponer que es esta parte que estoy señalando con el puntero, la parte de arriba del cuadro. Sí que es una cadena así, de la cual solamente la parte central sería la proteína, las orillas serían aminoácidos que los genetistas llaman basura, o sea, son aminoácidos que no sirven aquí, ¿sí? Entonces, una vez que se hace el ARN mensajero, sale y este va a pasar a través del ribosoma para formar la cadena, ¿sí? Y esta cadena largota se llama prohormona. Va a llegar al retículo sarcoplásmico, y el retículo le va a cortar, lo va a incidir, le va a cortar esa basura, estas orillas que no nos sirven, se las va a cortar. Y una vez que está así, se llama prohormona. ¿Sí? De aquí va a pasar al aparato de Golgi. Y en Golgi, ¿sí? Se le va a poner o se le va a quitar, se le va a poner lo que le haga falta, ¿sí? Si es glicoproteína, lipoproteína, ¿sí? Puentes de sulfuro, puentes de hidrógeno, lo que le va a dar la estructura a la proteína, ¿sí? La va a hacer ya una proteína estructural, lo que se llama empaquetamiento. Y una vez que ya está empaquetada, entonces ya lleva el nombre de hormona. Esta se almacena, acuérdense que de Golgi va a salir con vesículas y se va a unir cuando dos membranas se unen, se excreta, ¿no? Por exocitosis. Entonces, si son hormonas que solamente es un aminoácido, entonces se va a formar la hormona, la prohormona va a ser un grupo de tirosinas que va a ser incidida en retículo para convertirse en prohormona, y de aquí ya pasará a donde tenga que ir para transformarse o para hacer su función. Entonces, acuérdense, primero es una preprohormona. ¿Por qué? Porque es
toda la cadena completa con los códigos de inicio y los códigos de terminación. O sea, la enzima polimerasa necesita saber dónde empezar y dónde terminar. Y alguien le tiene que dar esa señal. Pero esos códigos, ¿sí?, también generan aminoácidos. Son señales que le van a decir al retículo dónde tienen que cortar sus enzimas para que quede como prohormona. Y en Golgi se va a empaquetar ya para hacer la hormona biológicamente activa. Todas las hormonas que tienen aminoácidos, ya sea 1, 3, 5, 7, 2000, ¿sí?, se sintetizan de esta manera. Las hormonas esteroides, pues ya dijimos que se sintetizan a partir del núcleo del ciclo peridropentanoferantreno y el colesterol. Estas se sintetizan en el hígado, ¿sí? El ciclo se va a transformar en colesterol en el hígado y de aquí se van a unir normalmente ácidos grasos para formar las hormonas esteroides. ¿Sí? Y cuando vimos el grupo de hormonas, vimos cómo de aquí del colesterol se sintetizaban todos los esteroides, ¿sí?, todas las hormonas sexuales y todas las hormonas de la corteza adrenal. Los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los exocorticoides y las hormonas gonadales. ¿Sí? En este cuadro está algo como lo que ya habíamos visto, ¿sí?, donde vemos que del colesterol, del ciclo peridropentanoferantreno, se va a formar el colesterol y de aquí nos van a dar una estructura que por medio de enzimas, si va a haber enzimas que van a pegar, a cortar algo, ¿sí?, entonces de esta estructura podemos llegar a tener, siguiendo las flechas, vamos a tener el estradiol, ¿sí?, el cortisol, la cortisona, aldosterona, o sea, todas las hormonas, progesterona, todas las hormonas derivan testosterona, ¿sí?, estrógenos. Entonces, todas las hormonas derivan de el núcleo que se transforma, de donde se sintetiza el colesterol y de aquí inicia todo el proceso. Entonces, todas las hormonas esteroides son derivadas del colesterol. Además, todas las hormonas, con excepción de la vitamina D, contienen en el mismo anillo el ciclo pentanoferantreno y utilizan la misma numeración atómica que el colesterol. O sea, todas tienen la misma numeración, ¿sí? La conversión del colesterol, que tiene 27 carbonios, a las hormonas esteroides, que son de 18, 19, 21, o sea, de diferentes números de carbonos,
Entonces, estas son designadas por la nomenclatura con la letra C y un subíndice, C27, C18, C19, C21, ¿sí? Dependiendo de el que nos indica el número de carbonos, ¿sí? Para los androestanos, consiste en la degradación irreversible del residuo del carbono 6 del colesterol, el cual también establece la velocidad de reacción para producir pregnolona, que es en el carbono 21, que aquí se agrega un isocaproaldehído. Entonces, los nombres comunes de las hormonas esteroides son conocidos, así como les dije hace rato, ¿sí? Progesterona, aldosterona, ¿sí? Pero también se pueden nombrar de acuerdo a la nomenclatura sistémica de los carbonos, ¿sí? Ambas nomenclaturas son correctas, ¿sí? Pero nosotros no vamos a dar este tipo de... Nos confundiría mucho estar dando este tipo de nomenclaturas. Entonces, simplemente nos vamos a quedar con la nomenclatura que ya les había dicho, ¿sí? Entonces, los glucocorticoides, ¿sí? Cortisol, cortisona, hidrocortisona, eso ya los vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? Los mineralocorticoides, aldosterona, en lugar de decir C27 isopropaldehído o C21 isopropaldehído, o sea, nos confundiría más. Nos vamos a quedar con los nombres que vamos a estar viendo normalmente. Ambas nomenclaturas son usadas. Estas son más usadas por los químicos. Sí, nosotros vamos a usar la nomenclatura médica. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, brother. Entonces, todas las hormonas esteroides poseen una estructura similar con pequeña diferencia química. Eso ya lo vimos, ¿sí? Y esta diferencia, estas pequeñas diferencias, el cambio de un oxígeno por un hidroxilo o un grupo metilo o un hidrógeno cualquiera, va a hacer que cambie su función biológica, su actividad biológica. Aquí me sobró una S, se la quitamos después, por favor. Bueno, después se la quito. Esta estructura básica es la ya dijimos, del ciclo peridropentanoperantreno, ¿sí? Compuesto por el anillo ciclopentano y 3 anillos bencénicos. Existen 3 grupos principales de esteroides sexuales. Ya los vamos a ir viendo. Los esteroides sexuales se dividen en 3 grupos de acuerdo al número de carbono que poseen. Todas las estructuras esteroides tienen estructura similar. Todas son básicamente lo mismo. Esto lo vamos a ver después. Y es el cuadrito que ya conocíamos, ¿sí? Donde el colesterol en una parte de la corteza adrenal, ¿sí? Se va a transformar en
pregnenolona. Vean, todas las estructuras van a iniciar de aquí, de la pregnenolona. ¿Sí? ¿Va a temblar o por qué la alarma? No, es la basura. Ah, Esta pregnenolona, ¿sí? En el carbono 17 se le pone un hidróxido, ¿sí? Y se transforma en progesterona. ¿Sí? Vean, una enzima, una isomerasa, lo va a transformar en progesterona. Otra enzima en desoxicortisol y nos va a dar el cortisol. Aquí es otro tipo de isomerasa, ¿sí? Nos da la progesterona. Aquí hay otro paso y nos da la 11-desoxicorticosterona y de aquí nos va a dar la corticosterona. Y estos son los glucocorticoides. Igual de la pregnenolona, ¿sí? Nos sigue dando progesterona, después nos va a dar corticosterona y de la corticosterona nos va a dar la aldosterona en la zona glomerular y en la zona reticular, ¿sí? Nos va a dar los sexocorticoides. De aquí de la androstenediona nos va a dar el estradiol, testosterona y progesterona, ¿sí? ¿Cómo es el control de la secreción hormonal? La secreción hormonal se va a controlar por medio de retroalimentación positiva o retroalimentación negativa, ¿sí? La retroalimentación negativa en este mecanismo garantiza un nivel adecuado de actividad en el tejido diana. Cuando, les doy un ejemplo, cuando tenemos frío, volvemos porque es uno de los más fáciles, ¿sí? En el hipotálamo se va es una retroalimentación positiva hacia el hipotálamo para que el hipotálamo libere una hormona que es el factor estimulador de la tirotropina, que actúa en retroalimentación positiva, ¿sí? Hacia la glándula hipófisis para que se libere la hormona estimuladora de la tiroides. La hormona estimuladora de la tiroides en retroalimentación positiva, o sea, va a hacer que se produzca algo, va a hacer que se produzca la tiroxina, que es la hormona que nos va a ayudar a levantar la temperatura, ¿sí? La hormona tiroxina va a hacer que se eleve todo el metabolismo celular, produciendo calor, y eso nos podría restituir la temperatura normal o nos podría llevar a una fiebre, ¿sí? Entonces, para restituir la temperatura hay una retroalimentación negativa para bloquear todo esto, que es lo que ya les dije. Y la hormona tiroxina va a actuar en retroalimentación negativa hacia el hipotálamo para bloquear todo este sistema y lleguemos a la temperatura normal, pero no nos pasemos
y nos produzca fiebre. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, sí, profe. ¿Sí está entendido? ¿Todos? ¿Sí? Entonces, Más o menos. cuando un estímulo induce la liberación de una hormona, se dice que hay una retroalimentación positiva. Y la hormona o los productos, lo que produce esta hormona, puede actuar en retroalimentación negativa para bloquear todo. ¿Para qué? Para que la respuesta no sea excesiva. Es una forma de controlar. ¿Sí? Entonces, la retroalimentación negativa va a impedir la secreción excesiva de la hormona o su hiperactividad en el tejido diana. Que todas las células produzcan una cantidad de temperatura, pero que no se pase de ahí. Entonces, la retroalimentación negativa, ¿sí? Por lo general, la variable controlada no es la tasa de secreción, sino el grado de actividad del tejido diana. Si aquí lo que queremos es de que el tejido diana no siga produciendo calor para que no nos produzca fiebre, ¿sí? Y la retroalimentación positiva, ¿sí? Son los factores que van a hacer que se produzca la acción biológica de la hormona. Induce la secreción de la hormona. Aquí nos pone otro ejemplo. Dice, la síntesis de elevadas cantidades de hormona luteínica es la hormona luteínica la que va a producir o a generar que se produzca un cuerpo lúteo y va a generar la ovulación, ¿sí? Se produce debido al efecto estimulador que ejercen los estrógenos. ¿Ok? Entonces, cuando en una hembra hay una señal en el hipotálamo que libera las gonadotropinas, que va a ayudar a liberar las gonadotropinas en la hipófisis. Las gonadotropinas son la hormona luteinizante y la hormona estimuladora, la hormona folículo estimulante. Entonces, primero se libera la hormona folículo estimulante, que va a hacer que se produzcan estrógenos en el ovario. Es la que nos va a ayudar a madurar el óvulo. Los estrógenos nos van a ayudar a madurar el óvulo, pero también son las hormonas encargadas de que se presenten los ciclos, los signos de celo, de que las hembras sean receptivas. ¿Sí? Este aumento en los estrógenos va a actuar en retroalimentación positiva sobre el hipotálamo para que el hipotálamo libere LH. LH va a producir la ovulación. Al romper el epitelio del ovario, se forma un cuerpo hemorrágico que se va a transformar por acción de esta hormona en cuerpo lúteo y va a producir la progesterona. ¿Sí? Entonces, cada una de estas va actuando o en retroalimentación positiva o en retroalimentación negativa para ir controlando a las demás hormonas. ¿Dudas? No. No, profe.
Está la liberación de las hormonas, ¿sí? Además de la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva, también puede llegar a tener variaciones cíclicas, o tiene variaciones cíclicas. O sea, el ciclo estral, el ciclo reproductivo en las hembras, ¿sí? Se lleva a cabo, son variaciones cíclicas. Dependiendo de la especie, cada 28 días, cada 21 días, cada 24 días. O sea, dependiendo de la especie, va a ser la duración del ciclo y esta se va a estar repitiendo, ¿sí? En la epífisis, el ciclo cicárdico, o sea, hay liberaciones cíclicas de melatonina de acuerdo a las estaciones del año. Y depende directamente de las horas luz. Cuando hay más horas luz se produce menos, cuando hay oscuridad se produce más. Entonces la melatonina también tiene variaciones cíclicas en su liberación. ¿Sí? Entonces, además del control de retroalimentación negativa o positiva, también va a haber variaciones periódicas, cíclicas. Otro ejemplo, aparte de los que les acabo de dar, es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, su mayor actividad es durante las primeras horas del sueño. ¿Sí? Por eso es que los bebés tienen que dormir para que actúe la hormona del crecimiento. Su retroalimentación positiva, por decirlo así, es que estén durmiendo. Profe, y por ejemplo, la hormona de la tiroides, que dicen que he conocido a personas que son flacas y dicen que están, que no les funciona bien esa hormona, y hay personas que están obesas. Vamos a llegar a tiroides, y en tiroides vamos a ver sus hormonas y qué pasa si hay de más y qué pasa si hay de menos. Sí, lo vamos a ver, ¿sí? Pero vamos a aguantarnos un poquito. Ya vamos a llegar para allá. ¿Sale? Entonces, las hormonas interactúan con las células porque las células tienen estructuras proteicas que llamamos receptores. ¿Sí? Pero también ya vimos que hay diferentes tipos de hormonas. Entonces, las hormonas, por ejemplo, la hormona tiroidea, ¿sí? Puede pasar la bicapa lipídica fácilmente. Entonces, su receptor lo podemos encontrar en el citoplasma o en el núcleo. O sea, si las hormonas pueden pasar libremente la membrana, ¿sí? Si son hidrofóbicas, ¿sí? Pueden pasar a través de la bicapa lipídica. Entonces, su receptor no tiene caso que esté en la membrana. Y si son hormonas polipeptídicas o son, ¿cómo se llama? Proteínas, que son moléculas muy grandes, no pueden pasar la membrana, entonces, pues obviamente que su receptor tiene que estar en el núcleo. Entonces, dependiendo del tipo de hormona, ¿sí? Es donde vamos a encontrar el receptor. Entonces, vamos a encontrar receptores en la membrana. Estos receptores, pues básicamente van a ser para las hormonas proteicas
y las catecolaminas. Las hormonas esteroides, los esteroides, son derivados del colesterol. El colesterol, acuérdense que también es parte de la membrana celular. Entonces puede pasar libremente la bicapa, y la podemos encontrar en el citoplasma. Y las hormonas tiroideas, que son muy pequeñas, pues pueden llegar hasta el núcleo. Y su receptor lo vamos a encontrar en el núcleo. ¿Sí? Entonces, la interacción de la hormona celular, pues depende mucho de los receptores y de dónde se encuentren los receptores. Esta interacción de la hormona con la célula, ¿sí?, se debe básicamente a la respuesta de los receptores. Entonces, los esteroides interaccionan de una forma directa con el núcleo celular a través de la formación de un complejo con su receptor citoplasmático, mientras que las hormonas proteicas necesitan de segundos mensajeros. ¿Sí? El primer mensajero, ya sabemos qué es la hormona. Ya dijimos que una hormona es una sustancia química que actúa como mensajera. Entonces, el primer mensajero es la hormona y necesita activar mensajeros intracelulares, o sea, segunda mensajeros, para poder hacer la acción biológica, ya que la hormona no puede entrar a la célula. Y entonces, este tipo de receptores, ya los vimos en el curso anterior y dijimos que son los receptores metabotrópicos, lo acabamos de ver también hace poco. ¿Sí? A ver, espérame. Ok. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que van a activar, o para poder hacer su acción biológica, la tienen que hacer a través de segundos mensajeros. Y también dijimos que los segundos mensajeros era el ion calcio más la carmodulina, ¿sí?, el fosfatidilinositol, el diacilglicerol, ¿sí? O sea, el AMP cíclico, el GMP cíclico, o sea, hay varios tipos de segundos mensajeros. ¿Cuáles son las características de los receptores entonces? Que son proteínas de gran tamaño. Normalmente encontramos de 2000 a 100,000 receptores por célula, y estos receptores son muy específicos. El número de receptores no permanece constante, ¿sí? Hay variación en el número de los receptores. ¿Cómo se regula esto? ¿Sí? Entonces, se activan o se destruyen al ejercer su función. Cuando al activarse se destruyen, ¿sí?, cuando hacen su función se destruyen, se dice que hay una regulación a la baja. Entonces, conforme va actuando la hormona, pueden ir disminuyendo el número de receptores. Hay otros que son al revés. Cuando se activan o al ejercer su función, se multiplican y se dice que es una regulación a la alza. Entonces puede ser cualquiera, que cuando la hormona actúa, ¿sí?, ellos se consumen, o que la misma enzima actúa en retroalimentación positiva para que se sinteticen, ¿sí?, y se formen más receptores. Entonces, la respuesta a las hormonas,
Si la célula va a responder a las hormonas. ¿Y esto de qué va a depender? Pues básicamente de cuál es el propósito de la hormona, qué es lo que tiene que hacer la hormona, cuál es su función biológica, ¿sí? ¿Qué es la regulación o cambios metabólicos que va a producir en las células, ¿sí? Su mecanismo de acción. Esto depende muchísimo, el mecanismo de acción depende principalmente de dónde se encuentran los receptores, ¿sí? Y depende de dónde se encuentren los receptores, pues es la manera de cómo va a realizar su efecto biológico. Y pues el efecto biológico es la respuesta medible en la célula o en el órgano, ¿sí? Profe, ¿le puede regresar un momento a la 27, por favor? Ahí. Sí, ya, listo, gracias. Entonces, la respuesta de la célula entonces va a depender de cuál es la función de la hormona, qué va a hacer la hormona. Pero su mecanismo de acción depende mucho de en dónde se encuentre el receptor, y el efecto biológico que produce, pues ya es lo que podemos medir, ¿sí? Lo que decía su compañero hace rato de la tiroides, ¿sí? Si hay mucha hormona tiroidea, va a ocasionar ciertos cambios físicos o ciertas patologías. Lo mismo si falta, si hay hipotiroidismo, ¿sí? Ahorita no me quiero meter mucho en eso, porque lo vamos a ver con cada una de las glándulas, ¿sí? Pero, ¿cuál va a ser ese mecanismo de acción? Entonces, normalmente hay 3 mecanismos de acción, ¿sí? ¿Cómo va a ser la actividad de la hormona en las células blancas? En las células cuyo receptor se encuentra en la membrana, ¿sí? La acción de la hormona va a ser modificando la permeabilidad celular, ¿sí? A ver, vamos a ver, aquí dice, la función de muchas hormonas estriba en controlar el nivel de actividad de tejido blanco, es su función biológica. Para efectuar dicha función puede modificar las reacciones químicas dentro de la célula. O sea, tiene que modificar el metabolismo celular, ¿sí? Entonces, cuando el receptor se encuentra sobre la membrana celular, entonces lo que va a hacer es modificar la permeabilidad de la membrana para que puedan entrar o salir ciertas sustancias y pueda actuar y se pueda llevar a cabo las modificaciones al metabolismo, ¿sí? Entonces, dice, hay 3 mecanismos importantes. Uno de estos es modificación de la permeabilidad celular, ¿sí? Puede ser por medio de una activación enzimática.
Por ejemplo, dice que la insulina, ¿sí?, va a activar una enzima sinasa y esta va a activar una adenilciclasa, ¿sí?, va a formar AMP cíclico y el AMP cíclico va a ayudar a hacer, en este caso, lo que va a hacer la insulina, va a abrir la adenilciclasa, va a abrir los canales de glucosa del vaso sanguíneo para que el azúcar pueda salir de la sangre hacia los tejidos, ¿sí? Esa sería la acción biológica. ¿Pero qué va a hacer? Pues básicamente una activación enzimática. O la otra manera que puede actuar es haciendo una activación genética, transcripción, traducción. O sea, va a hacer que se generen, que se sinteticen proteínas y estas proteínas van a ser la acción biológica de la hormona. Son las que van a alterar el metabolismo en la célula. Regrésele, por favor. Por favor. Entonces, yo creo que aquí vamos a parar. Voy a ver cómo son en el Meet, cómo me puedo meter para ver si nos pasamos a Meet entonces. Profe, Desde su Gmail, ahí Sí. dice reunirse. Sí, pero Ya, necesito ver más o menos cómo se maneja. Ah, sí, profe. Sí, porque Pues le digo que ahí no se cortan. Nunca lo he manejado. Pues sí, la ventaja de este es como me permite enseñarles mis transparencias y que las están viendo. No sé si el otro me lo permita o nunca Sí, lo he también. usado. ¿Sí? Creo. Pues vamos a ver, voy a hacer un intento por hacerlo. Profe. Entonces aquí vamos a parar esta clase y seguimos en la siguiente semana. ¿Sí? profe, Está Claro, bien. profe, gracias. le Sí, mandé un sí. correo porque no había visto que se subían las tareas a Classroom y se las mandé por correo.